Muy bien, vamos a continuar. We will continue. Le voy a pedir a Paulina si está por ahí. Ya, aquí estoy. Ahí estás, perfecto, muy bien. Sí. Pues voy a tomar yo la moderación, está implícito, o sea, voy a moderar la presentación del libro de Paulina. No queríamos dejar pasar esta ocasión, digamos, dentro de este congreso, de realizar presentaciones de libros que pudieran estar, digamos, vigentes, ¿no? Y es una ocasión muy interesante poderlo hacer sobre textos, claro, de los que estamos en Jaspers, pero particularmente, pues, de autores que están en esta sede, que estamos en México, en general, de lengua hispana, ¿no? Y en México, América Latina, España, etcétera, eh, precisamente por la relevancia que han cobrado los estudios steinianos en este nivel. Paulina ha trabajado durante pues mucho tiempo ya, incluso desde que bastante que nos conocemos, ¿no? Sobre la persona humana, pero sobre Stein como tal, llevó a cabo todos sus estudios dirigidos hacia allá. Y pues, fruto de todo este recorrido, en buena parte son diferentes artículos, presentaciones que ha hecho, pero paradigmáticamente este libro de 2019, que se llama Ser persona humana, ser en relación, una aproximación fenomenológica según Edith Stein. Y este texto pues, es un texto sumamente interesante, bueno, repito, que tiene diferentes registros, ahorita nos platicaré ella un poco acerca del asunto, y si nos suscite lo que nos suscite, pues podemos nosotros expresar en un determinado momento, eh, tomando en consideración que bueno, estaba contemplado que pudieran presentarlo algunas personas que ella había invitado, pero que finalmente por razones ahí también de logística, de cambios pues, al final no pudieron estar. Entonces, simplemente lo quiero mencionar, pero no podemos dejar pasar esta ocasión de presentación y yo mismo intervendré en cierto momento si bueno, es necesario, pero les dejaría la palabra probablemente primero a ustedes, ¿no? Respecto de lo que les suscite esta presentación que someramente nos va a hacer Paulina. Entonces, pues te doy la palabra, Pau. Gracias, Eduardo. Sí, pues bueno, no fue a la mera hora se complicó las personas que me iban a apoyar con la presentación, pero bien, pienso que bueno, yo como autora del libro puedo hacer es un pequeño resumen de lo que trata. Me parece muy importante lo que subrayó Eduardo. Si no tienen portada, bueno, lo que subrayó Eduardo de el habla hispana, independientemente de que, bueno, es muy bueno saber otros idiomas, por supuesto, pero efectivamente la literatura de estudios filosóficos, bueno, fenomenológicos, sobre Edith Stein en castellano, en español, no abunda. No hay una bibliografía así que uno diga, bueno, que ojalá cada día haya más y pues, también es muy entusiasmante ver que cada día hay más personas que hacen su tesis de licenciatura, de doctorado sobre el pensamiento de Edith Stein. Eso es relevante y pues animarlos a que esto continúe. Entonces, bueno, yo aquí, yo no me veo, qué curioso. Bueno, no me veo a mí misma, pero si ustedes sí me ven, eh, aquí está el libro. Eh, este es el libro. Ay, bueno, está de chueco. A mí me cuesta mucho trabajo estas cosas, pero bien. Lo pueden encontrar en Amazon, curiosamente, como es una publicación española de la editorial Sindéresis. Es más fácil conseguirlo en Amazon Europa y no en América, ¿no? En América general, obviamente, como continente. Y bueno, ya si a alguno les interesa, me pueden escribir y yo se los envío. En fin, entonces bien, el propósito de este libro fue responder a la pregunta, ¿cómo puedo? Bueno, ¿qué es la persona humana? Y sobre todo, ¿cómo puedo acceder a ella? En el contexto de la discusión contemporánea sobre no solamente la de embrión humano, pero bueno, obviamente la incluye, de cómo entramos en todas estas discusiones de cuándo hay ser humano, cuándo no hay ser humano,
que si ya hay esta formación biológica, que si no, que si todas estas discusiones. Y yo en esta búsqueda, en esta investigación, me hice la pregunta filosófica, fenomenológica también, de cómo accedo a la persona humana y encontré, pues, en el pensamiento de Edith Stein muchas líneas muy interesantes, me parece que novedosas, bueno, filosóficamente, pero también de, de cómo la antropología filosófica puede comenzar a fundamentar aspectos de la persona humana que pues con otras aproximaciones filosóficas, pues, desde mi punto de vista no se puede acceder con rigor y o simplemente se lo dejamos a veces a la religión, a la fe y bueno. Entonces, el libro está estructurado en 3 capítulos. El primer capítulo precisamente aborda el problema del conocimiento de la persona humana. En este capítulo, eh, como lo pueden ver, se introduce, se explica el método fenomenológico, siempre según Edith Stein. Obviamente, siempre hay que estar en diálogo con Husserl. Eh, ya sabemos que el diálogo con Husserl puede ser muy complicado y las discusiones de si Edith Stein adopta todo el pensamiento de Husserl, no entro en esas discusiones, simplemente, pues bueno, con los textos de Edith Stein lo voy fundamentando. Entonces, como pueden ver, pues se habla de la intuición de esencias, este tema de la intuición de esencias en relación con el conocimiento de la esencia en la filosofía de Tomás de Aquino es especialmente interesante. En el Congreso se han hablado de estos temas. Bueno, no he podido escuchar todo, pero porque también hay salas simultáneas, pero es un tema muy interesante y muy importante. El libro como lo digo en la introducción, se constriñe, se restringe a su periodo fenomenológico, principalmente a sus obras El problema de la empatía, Introducción a la filosofía, Psicología y ciencias del espíritu, bueno, depende cómo lo traduzcan, contribuciones, y también algunas cuestiones de la estructura de la persona. Y entonces, este primer capítulo es muy importante porque pone las bases de cómo se aproxima fenomenológicamente a la persona humana. Se fundamenta, se habla de las constituciones, perdón, se habla de las tres epoge fenomenológica, reducción fenomenológica, esencial y eidética. El segundo capítulo se dedica principalmente a la estructura óntica de la persona, principalmente centrado en el problema de la empatía. Aquí quería subrayar que la obra de introducción a la filosofía de Edith Stein a veces no es muy estudiada. Yo se las recomiendo, da mucha luz, trata temas epistemológicos muy importantes que nos pueden ayudar a veces a comprender mejor o puntualizar mejor ciertos temas dentro de otras de sus obras. Como se puede ver en el libro, esta obra recurro a ella en todos los temas que trato porque es realmente esclarecedora. Bueno, ella puntualiza muchos temas epistemológicos en esa obra. Entonces, el segundo capítulo se dedica principalmente a la estructura óntica, a la constitución del individuo psicofísico y su estructura óntica. En otros artículos que he escrito y con la continuidad que le estoy dando a la investigación, a mi estudio sobre Edith Stein, que ahora voy a incursionar más hacia la teología con la ontología relacional,
Me parece que el problema de la empatía y sobre todo la constitución del individuo psicofísico es fundamental en el pensamiento de Edith Stein para, sobre todo, no solo para comprender su antropología, sino también para comprender la aproximación fenomenológica de la persona y la riqueza que tiene, porque a veces hablamos de empatía, pero de empatía no, desde mi punto de vista, en Edith Stein no solamente es un acto, eh, podríamos decir, con el que vivimos, que es muy importante, sino es un acto que nos constituye, ¿sí? Y creo que este elemento es fundamental para entender su antropología filosófica, si queremos llamar así, y también la relevancia que va a tener la formación de la persona, o sea, y su dinamicidad, ¿uh? Que también creo que es otra de los elementos que Edith Stein ilumina eh, fuertemente y que filosóficamente es muy difícil desde mi punto de vista, ¿eh? Desde la metafísica aproximarse filosóficamente y que en cambio con la aproximación fenomenológica no solamente es difícil, sino que empieza desde mi punto de vista a aflorar ámbitos, dimensiones que antes filosóficamente no podíamos explorar y con su antropología sí se puede, ¿no? Y fundamentar y ser rigurosos. Entonces, como pueden ver aquí en el índice que amablemente proyectaron, pues la corporeidad es fundamental y esto, como lo anotaba, eh, ay, ahorita se me olvidó, Leticia, Alejandra, no, bueno, Judice, es fundamental el tema del cuerpo, tiene otras aproximaciones, igualmente la realidad de la psique, y el espíritu, ¿no? Que es otro elemento que filosóficamente es a veces difícil comprenderlo y fundamentarlo. Entonces, bien, y sobre todo este capítulo concluye, bueno, yo concluyo en que la estructura de la persona, según él, es una estructura dinámica y abierta, abierta al otro, que el otro no solamente, bueno, el otro, el mundo como conciencia, pero, pero comprendida desde sus diferentes dimensiones, ¿no? Como desde el cuerpo, desde la psique, desde el espíritu. Yo diría que se puede decir que somos una estructura dinámica abierta, ¿no? Y esto filosóficamente, pues, es una gran aportación. Hay que obviamente tener cuidado en cómo lo decimos y cómo lo afirmamos, pero, eh, por ejemplo, el tema de toda la afectividad adquiere dimensiones que no, la filosofía no había podido abordar. Bien, entonces, los conceptos, bueno, como se puede ver en el índice, sus conceptos de fuerza interior, fuerza vital, perdón, núcleo interior, forma interior, todos estos conceptos se van engarzando a través de este capítulo. Y el tercer capítulo, que pienso que, bueno, no es que no esté terminado, sino que abre la puerta a otras ulteriores investigaciones, es la determinación del dinamismo relacional de la persona humana según la especificidad de su estructura óntica. Entonces, justamente esto es, como les hablé de estructura óntica, el tercer capítulo es empezar, y en este capítulo sobre todo me baso en psicología y ciencias del espíritu, esta dinamicidad que nos permite Edith Stein comprender cómo el cuerpo, la psique y el espíritu no son tres estratos, no son tres esferas que después no sabemos cómo unir. Eh,
sino al contrario, son dimensiones de la persona que continuamente están interrelacionadas. Por eso el capítulo se titula Dinamismo. Bueno, y es un dinamismo relacional no solo a nivel intersubjetivo, sino que en la misma persona se da toda esta interacción, cuerpo, psique y espíritu, ¿sí? Y bueno, esto es principalmente el tercer capítulo y nos permite entender otro elemento que me parece muy valioso, que creo que valdría la pena como filósofos y bueno, como fenomenólogos, darle una mayor relevancia a comprender la vida como un continuum, ¿sí? Como un todo de sentido, la persona humana, pero también como un continuum, para no estratificar la vida como si pudiéramos hablar de la vida eh, como elementos separados, ¿no? A mí me parece que eso es un error epistemológico y por los cuales yo también me empecé a introducir en la fenomenología, como dice Eduardo, ya son bastantes años, porque la fenomenología nos permite aproximarnos al fenómeno, pero en su dinamicidad. La misma aproximación te permite hacerlo. Y eso es muy valioso para el estudio de la persona humana. ¿Por qué? Porque entonces mi aparato conceptual no me está obligando a estratificar, no me está obligando a separar, sino al contrario, me obliga a unir, ¿no? Me obliga a ver las cosas, a comprender las cosas en su dinamicidad, en su interrelación. Y creo que bueno, esto es lo que intento en el libro. Obviamente, pues seguramente tiene muchas limitaciones. eh, y bien, ¿no? Yo terminaré aquí. A mí ya no sé cuánto tiempo llevo, seguro llevo como 15 minutos, ¿sí? Eh, alguna vez lo subrayó una persona que ha comentado este libro en otras ocasiones, que bueno, lo hago en el libro, por lo general casi en todas las citas textuales, uso, bueno, pongo la cita textual en alemán a pie de página. ¿Por qué? Porque un, hay un gran problema, tenemos un gran problema de la traducción del alemán al castellano, al español. No es porque seamos, es un problema que nos rebasa, me parece. No solo es un problema del traductor, sino es un problema de la lengua y de nuestras tradiciones culturales también. Entonces, bueno, me parece que esto ayuda, está la referencia en las obras en alemán, que ya las he visto aparecer atrás de muchos, yo también las tengo aquí. Y bueno, esto es importante porque no siempre las traducciones al español son buenas, pero pues hay que escribir en español. Entonces esto nos ayuda, ¿no? Es un texto académico, por supuesto, no es un texto sencillo, pero bien, pues yo traté de hacer este esfuerzo, obviamente dirigido a la ontología relacional, pero bien, espero pues, que ayude, ¿no? Que aporte al estudio de Wittgenstein y también a nuestra lengua, maravillosa, por cierto, que no tiene nada que pedir a nadie, maravillosa, y que, pues bueno, es importante para que haya, pues, un acceso al estudio de Wittgenstein riguroso, ¿no? Serio. Y bueno, pues esto es lo que tendría que decir Eduardo. Muy bien, muchísimas gracias, Pau, por tu presentación global del texto. Quiero Sí, decir que este texto además fue el prefacio corrido a sí, cargo
de la profesora, de la profesora Ángela Lesbello, eh, Ujú. y que, bueno, pues es obviamente un honor, lo sé porque, digo, me ocurrió lo mismo con el caso de mi libro, pero hace ya muchísimos más años, ¿no? Y, por supuesto, pues todo lo de la profesora Lesbello da cuenta de manera muy sintética, como siempre, y de la esencia del texto, ¿no? Me parece un texto muy Sí, completo, muy bien escrito, ¿no? Bien, no sé si alguien por ahí quiera hacer algún tipo de intervención, pregunta, cuestión, vamos a ver. Eh, bueno, pregunta Alicia Chávez, ¿en qué librería se puede conseguir el libro de Paulina aparte de Amazon? pues en ninguno. Tengo ese problema. Voy a Bueno, tratar pero bueno, me pueden escribir, depende en qué lugar estén. porque la Eh, distribución, aquí yo tengo pues varias se podrían conseguir, sí, sin ninguna. el problema es que creo que están en España. Ah, UP, no, UP, pero sí, bueno, UP, no, bueno, ahí viene, sí. no, esa de UP fue la presentación, no es que lo vendan. Ah, sí, esta de eh, Agapea sí es, pero también está en España. Agapea. Ajá. Pero bien, de verdad, me pueden escribir a mi correo electrónico si están en América y vemos, no sé si Amazon Estados Unidos sea más. El problema de que si lo pides, pues te sale muy caro, ¿no? Por el envío. Entonces, pues es un poco absurdo pagar tanto por un libro solo porque se te va a duplicar por el envío. Entonces, por eso me pueden escribir en lo que yo puedo colocarlo en Amazon. eh, También voy a tratar de ponerlo en Ciudad de México, pero es que tampoco es muy práctico, ¿eh? Lo mejor sería que lo logre poner en Amazon, en, más en nuestra región, Así ¿sí? es, así es. Y Carlos les puedo Viaña, por dejar ahí. mi correo electrónico, me escriben sin problema. Muchas gracias. Carlos Viaña, por ahí quería Carlos, ¿quiere preguntar algo? sí. Hola, hola doctora, ¿cómo está? Qué gusto escucharla. Si sirve mi aporte, también en la página Buscalibre se encuentra su libro y Ah, para América Latina el precio de envío es muy barato. O sea, bien. En Perú sale como a 7 soles que son que 60 pesos. Perdón, sí, sí, una cosa Ah, qué así. bueno saberlo. No es muy caro, entonces Pero funciona. entonces lo envían desde España. Pues no lo sé, lo que sí sé es que sí llega. Yo Ah, pienso pedir el mío ahora, ah. pero sí, sí llega el Y libro. les Creo que sí. pones ahí la página y yo qué bueno saberlo. Es que yo Sí, tengo libros porque es la manera en como, digamos, al autor te pagan, pero pues los tengo aquí en mi casa, o sea, realmente muy mal, ¿no? sí, sí. Bueno, bueno, aparte de eso, quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que a mí me da mucha curiosidad. Primero, eh, yo no termino de entender, y ya le he dado un poco de vueltas, cuál es la vía de acceso mediante la empatía directa a la persona, es decir, una intersubjetividad que no se conecte o que se conecte específicamente con el ámbito personal de la subjetividad, de la otra subjetividad. No sé si usted lo llega a explicar en su libro porque pues, no lo tengo, pero me gustaría saber si dice algo de ello en el texto y si de A repente ver, podría entonces la pregunta darme una idea. es, eh, ¿cómo es que, eh, o sea, una persona puede acceder? O, Pero no a la totalidad del sujeto, porque digamos, se accede al ah, cuerpo a través de la percepción, se accede a la psique también a nivel no solo perceptivo, sino psicofísico, incluso instintivo. Pero ¿cómo es que Stein explica el acceso a la persona como ámbito de la ah, subjetividad? Esa es mi pregunta. no, bueno, yo te respondería sí, es lo que yo entiendo. Más bien no. O sea, cuando ella explica justamente en el problema de la empatía, es que el sujeto, a ver, primero para Husserl, la percepción no es sensación, ¿sí? O sea, hay que tener cuidado porque no, y lo dice y lo discute y Edith Stein lo retoma. Entonces, a mí se me presenta justamente el sujeto,
no hay cuerpo aislado. Ese es justamente lo interesante. A mí no se me presenta un cuerpo así inanimado. No, a mí se me presenta un todo de sentido, gracias a la intuición eidética, ¿no? Es muy importante la intuición eidética y lo explico en el primer capítulo como elemento cognoscitivo para poder hacer, bueno, no es después en el tiempo. A mí la persona se me presenta como un todo de sentido, pero ya se me presenta como sujeto a nivel prereflexivo. Y esto también se explica porque eidarse, justamente, bueno, ya sabemos que en el español es un poco difícil, pero eidarse del otro es justamente la posibilidad de la empatía se da justamente porque el otro se me presenta como fuente de sus acciones, o sea, es una vivencia originaria. El otro no se me presenta como, o sea, cuando Edith Stein discute por qué la empatía no es simpatía, no es sentir con el otro, lo especifica muy bien, ¿no? Y dice que el acto originario nunca lo voy a poder vivir yo, o sea, yo nunca voy a poder sentir lo que tú sientes. Entonces, justamente en esa distinción es cuando el sujeto se me pone frente como otro que también vive en el mundo, no está en el mundo simplemente, sino que vive en el mundo y toma posición frente a mí. Y esto lo explica muy bien desde el nivel corporal, prereflexivo. Es fundamental el cuerpo en la comprensión antropológica de Edith Stein. ¿Sí? Fundamental, porque el otro no es que yo diga, es una persona. No, eso, o sea, no sabemos cuánto sucede. Bueno, por lo menos yo no sé cuándo sucede. Pero como otro que se mueve en el espacio, que ella lo explica muy bien, que no es un espacio geométrico, ¿sí? Euclidiano, sino es un espacio en que el otro inmediatamente se me pone como un punto, bueno, sí, con posición en el mundo, ¿no? Es otro que toma posición en el mundo justamente porque se mueve. ¿Qué quiere decir se mueve? No es una cosa que está ahí, sino es una cosa que también toma posición en el mundo, ¿sí? O sea, que es conciencia. Yo respondería a eso. Es a nivel prereflexivo, ya lo hice varias veces, muchas veces, y me parece que es fundamental para entenderlo. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo no me gusta la palabra me doy cuenta porque es una palabra bastante, es el awareness en inglés, o sea, no, es mucho más que un darme cuenta. El otro se me da y por eso podríamos decir que un no nato, o sea, una persona que está dentro de su madre sabe, y ya toma una posición distinta. Ya es alguien que está ahí a nivel de conciencia y desde la fundamentación fenomenológica me parece que se podría decir, porque ya hay cuerpo y porque ya hay movimiento por sí, no vida de por sí, porque nadie vivimos aislados ni estamos solos en este universo con estos argumentos de que, si no vive por sí mismo, entonces no es un sujeto, entonces no es una individuación. Bueno, díganme quién vive por sí mismo en este mundo, ¿no? O sea, es un argumento bastante tonto desde mi punto de vista, bueno, insuficiente. Entonces, esa sería la respuesta, es desde el momento en que se te presenta, ¿sí? Y esa es la empatía, y por eso la empatía constituye al individuo psicofísico. Obviamente esa constitución, como el yo es un continuo fluir de vivencias, no es una constitución en un facto, ¿no? Es una constitución que se va dando en el tiempo. Por eso les decía en mi presentación que es tan importante el concepto de continuum, ¿no? Que me parece que siempre lo digo mal, Sokolowski, y la introducción a la fenomenología lo explica muy bien en su libro. Bien, no sé, Carlos, sí.
¿Te fue suficiente? ¿No? Y sí, le agradezco mucho, pero y le quería preguntar a Eduardo, que es moderador, si podía hacer una pregunta más, también muy Por, pequeña. por Lo que pasa supuesto. es que yo creo que si tuviera el libro a la mano ya no tendría que preguntar tanto, pero me interesa un poco cómo lo plantea usted, porque hasta que llegue, porque igual en Buscalibre se demora tranquilamente un mes en llegar el texto, ya, pero bueno. Bueno, si no me Eh, escribes. Sí, sí, fácil se demora más o menos lo mismo, pero en todo caso, hay una discusión que plantea Javier San Martín en su estructura del método fenomenológico, que es un libro viejo, pero a mí me parece que es lo mejor que se ha escrito sobre el tema, donde habla de una dificultad en relación a la reducción eidética, porque él plantea que la reducción eidética se puede dar tanto en el campo psicológico como en el campo trascendental. Lo que pasa es que plantea la discusión, escribe 2 cuartillas sobre el tema, diciendo o sea, explicando el sentido de la discusión, pero no resuelve el problema porque dice que no planea resolverlo en ese texto. Luego ya no escribe el texto en el que la resuelve aparentemente. De hecho, la autora Lesvelo, en su introducción a la fenomenología, también escribe algo sobre eso, pero igual no me termina de quedar claro. ¿Cómo, en todo caso, lo explicaría usted o lo explica usted en su texto? Porque entiendo que el primer capítulo se dedica un poco a explicar el Sí. sentido de las reducciones, específicamente la idética. Eso nada más, y muchísimas gracias por la atención. Bueno, es un tema complicado, ¿eh? O sea, espero no. Y justamente, bueno, sí lo explico en el libro. A ver, te voy a decir cómo lo veo yo. Bueno, obviamente pienso que también Edith Stein, tal vez no lo diga con toda la precisión en esta respuesta, pero eh, es una intuición, ¿no? De esencias. O sea, y esto es muy importante, el concepto de intuición. Husserl también habla de intuición originaria, ¿no? Que esto es importante también. Edith Stein hace una serie de comparaciones en su texto, aquí lo tengo, bueno, es que cuando hace la comparación entre Santo Tomás y Husserl, ¿no? Y de hecho tengo todo un subtítulo en el libro sobre eso. Entonces, pues para respondértelo rápido, me parece que para que la intuición eidética no se convierta, podríamos decir, digamos, se haga trascendental en el sentido peyorativo de que quedamos encerrados en la propia conciencia, ¿a eso te refieres? Más o menos, ¿no? ¿Sí? No, me refiero más bien al hecho de cómo se resuelve el tema de en qué momentos, digamos, se aborda la reducción eidética eh, psicológica y en qué momentos se aborda la reducción eidética en el sentido trascendental. O sea, San Martín plantea esta diferencia, ¿no? Que la reducción eidética se puede dar tanto en el campo psicológico, es decir, dentro del campo de la actitud natural, como dentro del campo de la actitud trascendental. Y en principio no sé cómo resolver el asunto porque honestamente lo que pasa es que no he logrado entender cuál es el fondo de ese planteamiento, y no sé si usted ha ¿Cuál sería notado. la diferencia? Es que yo no la, o sea, ¿cuál es el nivel psicológico? Porque en el psicológico, según San Martín, el que pertenece Que al no campo de la leí. actitud, sí, bueno, que en todo caso, que pertenece al campo de la actitud natural, puede uno acceder a las esencias, pero no trascendentalmente. Entonces, cuando se habla de empatía, el problema está en que acceder al otro también puede darse tanto en el ámbito psicológico como en el ámbito trascendental, que también es un problema que entre Stein y Husserl anda causando. Digamos, yo todavía no termino de resolver, de hecho para eso estoy haciendo la tesis yo, de resolver ese problema. O sea, en qué sentido, en qué momento se hace este cambio, esa transformación de niveles entre el campo psicológico que accede al otro y el campo trascendental de acceso al otro. Pues mira, la verdad lo tendría que pensar mejor, sobre todo leer a este autor que no lo he leído y ver en qué implica, o sea, en qué radica su distinción. Para mí, eh, nunca, bueno, para mí
la clave está en la percepción. Yo contestaría eso. Me parece que el tema de la percepción a veces se deja un poco de lado y es muy importante. Y creo que eso es lo que nos permite, ¿sí? No, en primera es que de verdad no entiendo cuando dice plano psicológico, no acabo de entender a qué se refiere eso, lo tendría que leer. No sé qué, o sea, porque además la psique para Edith Stein es una realidad y hay que tener cuidado, ¿no? Con eso. Entonces, a mí me parece que se resuelve en la percepción. En el libro lo que digo es, en de comparación con Santo Tomás, que al fin y al cabo, la posición que Edith Stein, por lo menos desde aquí, retoma de Husserl, es que el acto de conocimiento, para fundamentar el acto de conocimiento necesitas, depende cómo, o sea, al fin y al cabo necesitas un acto, un motor inmóvil como Aristóteles, o un intelecto agente como Aristóteles, o unas ideas eternas como, si la quieres, Santo Tomás. O sea, al fin y al cabo requieres alguien que principie el acto desde fuera, ¿sí? Para no caer en lo trascendental. En Husserl, sí, desde mi punto de vista, desde lo que yo conozco, me puedo equivocar, no lo resuelve porque no está haciendo metafísica. Punto. Yo diría eso. Tal vez es muy reduccionista mi respuesta, pero bueno, puedes leer aquí lo fundamento desde Edith Stein, pero bueno, tendría que leer a este autor. La verdad es que no lo conozco y no entiendo muy bien esa distinción entre psicológico y trascendental a este nivel. Bueno. Muchas gracias. A mí me parece muy importante el tema de la intencionalidad y me parece que es claro entender desde la aproximación fenomenológica que porque mundo y conciencia son un binomio que no se pueden separar. Hay conciencia porque hay mundo, o sea, ¿no? Y que es una relación intencional, no inmanente, ¿no? Pero bueno, son discusiones muy, muy específicas. Bueno. Muy bien. Muchas gracias, Carlos Piña, también. ¿Alguien más que quiera tomar una pregunta? Yo nada más tendría más que pregunta, así como observación, tal vez metodológica, lo que sea. Claro, es una elección que tú estás haciendo y está explicitada cuando señalas que en el subtítulo lo dices muy claramente, una aproximación fenomenológica, según Einstein, ¿no? Y ya más o menos justificaste por qué. Yo sí tuve oportunidad de leer algunas partes del texto, pero también hace tiempo cuando me hiciste el favor de dármelo. Y claro, uno encuentra lógicamente que, de todas maneras, por lo que hemos venido diciendo aquí siempre y demás, digamos, llamémoslo así, esta restricción, digamos, al aspecto fenomenológico nos da vistas grandísimas, pero estás de acuerdo que sigue siendo incompleta respecto de lo que ella va a hacer después también cuando incorpora toda la dimensión personal que abreva de la tradición metafísica y que aquí no está muy presente, excepto cuando hablas precisamente de esta cuestión de la intuición de esencias en Tomás de Aquino, pero bueno. Sí, digo, a mí mi postura, que les digo, tampoco es lo que ahora voy a hacer en la siguiente, digamos, fase de mi investigación, pero con calma, es que, bueno, yo lo voy a decir, a mí no me gusta hacer filosofía, es mi postura, cada quien que haga lo que quiera, basada en que lo que dijeron 201,000 autores, a mí me gusta leer a los autores y ir poco a poco resolviendo, ¿no? Para mí la filosofía resuelve problemas y no se entrampa, para mí, en discusiones, no sé, un tantito bizantinas. A mí no me gusta. Que sí es inmanente, que sí es trascendente, o sea, a veces son categorías que les ponemos a los autores
Y no, a mí personalmente no me gusta. Entonces, justamente es en lo que va a seguir mi investigación de muchos años, con mucho cuidado, como hice esta, más desde las obras fenomenológicas, pero mi estudio me ha llevado a considerar que no son opuestas la perspectiva metafísica y la perspectiva fenomenológica. No, desde luego. Así que son, bueno, pero no todo el mundo piensa así, ¿verdad? Desde los dos lados, tanto de los fenomenólogos como desde los metafísicos. Ahora, ¿cómo se combinan? Y nunca hay que olvidar que la fenomenología es una aproximación. No es un aparato conceptual, lo dice en su texto Reina de Introducción a la Fenomenología. A mí me gusta hacer fenomenología de esa manera. Ya cada quien que haga filosofía como quiera, como pueda, o en fin, a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque si no vives discutiendo si es trascendental, si no es... Bueno, a mí. Entonces, para mí no, es una aproximación que ilumina. No es todo, pues no, no es todo. ¿Quién dijo que era todo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo? O sea, ¿no? Punto. Lo resuelve todo. No, no. ¿Quién dijo? Me parece que decir que un sistema filosófico va a resolver todo, pues acabas en Hegel, ¿no? Y no soy particularmente adepta a ese tipo de filosofías. Justamente por eso me gusta la fenomenología, porque no soy parte de un team. No soy parte de un team, soy una persona que reflexiona, que utiliza herramientas conceptuales limitadas, siempre limitadas, para aproximarme a la realidad que siempre me va a exceder. Yo así veo la filosofía y me parece que Edith Stein también la veía así, por tanto así que incursiona en la... pero, bueno, ya, esto es lo que pienso. Bien, ¿alguien más que quiere decir algo? Señalar, preguntar. Muy bien, estamos Bueno, en el tiempo. Muchas gracias, Paulina, por la muchas gracias presentación. a Gracias ustedes. a todos. Pues aquí lo dejamos, entonces nos vemos. Que estén Muchas bien. gracias, Eduardo. Hasta luego. A todos. Gracias. Chao, chao a Gracias. todos. Buen día. Cuídense. Gracias, Carlos.